Bienvenidos de nuevo a mi canal de podología de cursos recordatorio de formación posgrado que va dirigido a estudiantes de grado y profesionales de la podología. Vamos a hablar de un tema que ha entrado paulatinamente y hace relativamente pocas fechas dentro del tema de la podología, como la artroscopia del pie, tobillo y subtalar. Como introducción diré que la artroscopia del pie y tobillo se ha desarrollado más tarde que el resto de artroscopias de articulaciones más grandes, porque hasta ahora no hemos podido contar con un instrumento idóneo que nos permitiera entrar a las articulaciones más pequeñas y complejas. Este retraso no ha sido motivo de la actual expansión. En realidad, el motivo de la actual expansión es por los beneficios clínicos al ser una técnica muy eficaz, segura y muy poco lesiva. ¿Qué realizamos con el procedimiento de la artroscopia en el pie y en el tobillo? Reconstituimos lasitudes de ligamentos y en ocasiones nos encontramos con lesiones asociadas, como cuerpos libres o lesiones condrales, que vamos a abordar con el mismo procedimiento quirúrgico que estamos desarrollando. Permite además realizar un lavado articular extenso y cuidadoso y al tiempo retirar material fibrótico purulento porque se haya ocasionado por algún proceso infeccioso. Va a facilitar su curación y disminuye las complicaciones tardías de las mismas, como pueden ser el dolor, rigidez, sinovitis pigmentosa vellonodular, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un procedimiento que nos va a otorgar muchos beneficios. El instrumental es un instrumental de articulación pequeña con cánulas intercambiables. Es útil en la artroscopia del tobillo y pie y se suele utilizar de tres tipos según sea la articulación. El artroscopio oblicuo de 1,9 30 grados, el artroscopio oblicuo de 2,5 milímetros 30 grados y el artroscopio de 4 milímetros y 30 grados. La instrumentación de junta pequeña, que acompaña a todos los artroscopios, nos va a incluir una guía de perforación, que es un microvector, pinzas normales, pinzas de canasta, punzón de succión, elevador, curetas y sonda. ¿Cuándo está indicada la realización de esta técnica? Está indicada cuando fallan las medidas conservadoras. Este tipo de artroscopia en sus inicios se utilizaba para extracción de cuerpos libres y para realizar diagnósticos, no para efectuar ningún tipo sobre las lesiones tendinosas. Actualmente, por lo tanto, se utiliza para tratamiento de secuelas de un esguince de tobillo, por la consecuencia que tienen estos esguinces de tobillo en la pérdida de sujeción que produce daño en los ligamentos. ¿Qué es el atrapamiento anterior? El atrapamiento anterior suele ser por un espolón tibial que se produce en el borde anterior de la tibia por microtraumatismos de repetición. Las interposiciones de tejido blando suelen producir chasquido articular, tumefacción, rigidez y dolor. El atrapamiento anterolateral está ocasionado por el crecimiento anómalo de un tejido inflamatorio y fibrótico dentro de la articulación. Son de origen muy diverso. Este tejido, por lo tanto, va a alterar el rango de movilidad de la articulación y según se sitúa alrededor del ligamento dañado, donde se ha formado, o bien la causa es por un hematoma, o en la cápsula sinovial distendida, se suele también asociar con lesiones condrales de la cúpula astragalina. Por lo tanto, el origen, como he dicho anteriormente, es bastante diverso, pero lo que sí siempre altera el rango de movilidad articular. El atrapamiento posterior va a limitar la flexión plantar debido a la presencia de tejido óseo o fibrótico extraarticular, astrágalo calcáneo. En ocasiones es por un ostrígono. Un ostrígono es un hueso triangular pequeñito y en ocasiones también puede ser por una apófisis o espolón del astrágalo, denominado hanglu, calcaneopastia, fenómenos inflamatorios o fibrosis en la zona, inflamación del tendón flexor del primer dedo. Más frecuente esta inflamación en personas que caminan de puntilla y, como es lógico, en bailarines. ¿Cómo vamos a hacer el abordaje quirúrgico del tobillo?
Esta articulación tiene una dificultad muy importante por el encajamiento que tiene tan fuerte, que nos va a dificultar la entrada en el espacio articular, pero gracias al desarrollo de técnicas de tracción no invasivas nos va a permitir ampliar el espacio articular para poder intervenir e introducir nuestro artroscopio, como es lógico. Debemos tener en cuenta que la tracción no está indicada en todas de forma sistémica, en todas las intervenciones. Hay veces que hay una tremenda lasitud ligamentosa y que podemos entrar perfectamente en la articulación. Esto es a nivel recordatorio anatómico para que se vean los puntos donde nosotros vamos a hacer los temas de introducirnos dentro de las articulaciones y aquellas partes que son importantes de respetar. Tenemos en primer lugar el maleolo del peroné, que está a nuestra izquierda, y el maneolo del tibial, que está a la derecha, coincidiendo siempre en la zona donde está el dedo gordo. Después tenemos la vena safena interna superficial arriba, a mano derecha, y a mano izquierda tenemos el nervio peroneo. A medio pie, bueno, por llamarle medio pie porque no es una definición muy clara, porque se denomina muchas veces antepié y retropié, y es que detrás del pie no hay nada y delante del pie tampoco, o sea que no son unas definiciones muy buenas, pero bueno, podemos hablar de la parte anterior del pie, la parte media del pie o la parte posterior. Ahí nos vamos a encontrar en la media el tendón tibial del anterior y casi en la misma zona, pero yéndonos hacia el dedo más pequeño, nos vamos a encontrar el nervio peroneo superficial. El portal anteromedial. Los portales son por donde nosotros vamos a introducirnos, son como portales de introducción, como si fuese una casa de vecinos, pues se tiene que entrar por un portal. Vamos a hacer para este portal una incisión medial al tendón tibial anterior, mientras que el tendón se palpa con el pulgar, como podéis ver en la figura o el dibujo número 1, donde se está sujetando, palpando el tendón y estamos haciendo la incisión. Una vez que hemos hecho la incisión, pasamos a este dibujo 2, donde vemos con una disección roma se realiza con una pinza a través de la piel hasta llegar a la cápsula. Entonces nosotros vamos abriendo y vamos viendo hasta llegar a la cápsula. Tras realizar la incisión apenas medial al tendón del tibial anterior, donde con el pie en flexión dorsal puede observarse una depresión, vamos a realizar una disección roma del tejido celular-subcutáneo y vamos a introducir la cánula. En esta ocasión vamos a emplear el artroscopio de 4 milímetros a 30 grados en dorsiflexión máxima del pie. Y ahí vemos en el dibujo cómo estamos entrando hacia la articulación tibio-peronea astragalina. Desde este portal se examina la punta del maleolo medial y formamos un círculo dentro de la articulación del tobillo, que lo vamos a realizar para ir visualizando todo, moviendo el artroscopio hacia el centro del tobillo y examinando toda la articulación tibiotalar. Por lo tanto, vamos a colocar el artroscopio más adelante para examinar después las estructuras capsulares posteriores, y ahí lo podemos visualizar muy bien. En el portal anterolateral se realiza inmediatamente lateral al extensor largo común de los dedos, como veis. La principal estructura en riego es el nervio dorsal intermedio cutáneo, la rama del peroneo superficial, donde tenemos que tener mucho cuidado de no tocarlo. En el portal posterolateral hay 3 portales posteriores y un portal posterior accesorio en el tobillo. Normalmente solo se utiliza el portal posterolateral, que lo tenemos aquí señalizado en el dibujo. Como veis, bajan los gemelos, el tendón aquileo, y ahí tenemos dibujado la zona más o menos donde tenemos que hacer el portal. Para establecerlo, el artroscopio se coloca en el portal anteromedial y se lleva a través de la muesca de Hardy para visualizar las estructuras posteriores. El examen se inicia a lo largo de la articulación maleolar posterior mediotalar y se realiza en el sentido de las agujas del reloj para terminar en el receso posterior. Y así lo podemos visualizar en toda completamente. La artroscopia anterior del tobillo. La artroscopia anterior del tobillo permite acceder
a la cámara anterior del tobillo, entre la tibia y el astrago, y así tratar fracturas, atrapamientos anteriores o lesiones condrales que se producen en esta cámara. Generalmente se accede por vía anterior de anterolateral o incluso la vía anteromedial, según la patología que vaya a abordarse y la localización del nervio peroneo superficial. También se puede acceder por vía posterior, pero estos accesos han perdido su interés desde que se ha generalizado la artroscopia de la cámara posterior en decúbito prono, pues ya estos tipos de accesos pues ya no se realizan. La artroscopia posterior del tobillo permite acceder a la región del compartimento posterior, a la articulación talocrural y a la articulación subastragalina. Nos permite tratar lesiones del ostrígono, que es un apartamiento posterior de la inserción del tendón de Aquiles, facilita la realización de la artrodesis tibioastragalina y tratar otro tipo de patologías tendinosas como pueden ser los pinzamientos posteriores. El deslizamiento tibial del ligamento interaolar posterior también puede ser un área de choque de tejidos blandos porque no haya un deslizamiento tibial correcto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Suelen ser normales las articulaciones medial medular, la porción central del tobillo y el canal anterior. No suele haber patologías. La sinovitis que rodea el ligamento tibiofibular inferior anterior, tanto por delante como por detrás, así como la sinovitis del ligamento talofibular anterior, suelen también estar presentes sin tener que ver ningún tipo de patología. La fibrosis del canal lateral y la condomacia al astrago y el peroneo pueden estar presentes en algunos casos, o sea que ahí sí nos podemos encontrar ese tipo de patologías. En lo que se refiere a lo que he dicho antes de la sinovitis, estas en muchas ocasiones también pueden hacer algún tipo de desequilibrio y es necesario hacer una toilette de la zona. ¿Cómo vamos a hacer el procedimiento general para una artroscopia? Se coloca al paciente en decúbito dorsal una vez anestesiado, o bien con anestesia general o epidural, según se considere. Se coloca un manguito hemostático en la base del miembro ipsilateral. Ahí se pone como hay un realce por debajo del glúteo que nos va a evitar que nos rote de forma externa el pie, y entonces vamos a ponerle ahí un pequeño realce debajo del glúteo para evitar que no se nos vaya, una cuña, vamos. Se coloca al paciente lo más distal posible con el objeto de poder llevar el pie en todo su rango de dorsiflexión al inclinarse sobre la planta del pie del paciente, de tal forma que podemos hacer una muy buena movilidad articular. Mediante el uso de máquinas de asfixiar motorizadas, rebabas, sujetadores y canastas, se desbrida el sinovio inflamado, las bandas adhesivas engrosadas, los estofitos y los cuerpos sueltos. Se debe tener mucho cuidado de no extirpar el resto del ligamento talofibular anterior. Al resecar la porción intraarticular del ligamento tibiofibular inferior anterior, no se produce inestabilidad en la articulación sidemóstica. Quiere decirse que al ser este tipo de articulación no va a ponerse de alguna forma inestable o nos va a crear problemas cuando resecamos esa porción intraarticular del ligamento tibiofibular inferior o tibiofibular anterior. En algunos casos se puede ocultar un pequeño oscículo o cuerpo suelto en los tejidos blandos en la punta del peroné, que debemos hacer la extracción del mismo. En el choque sidemóstico, la sinovitis inflamada involucra los aspectos anterior y posterior del ligamento sidemóstico, y en algunas veces el ligamento está desgarrado y desgastado, con lo cual tendremos que hacer algún tipo de intervención. Es importante tener en cuenta que el impacto posterior puede pasarse por alto fácilmente si no se realiza una observación cuidadosa anterior y posterior para ver el tema del impacto. Sin algún tipo de dispositivo de distracción, puede ser difícil ver la parte de patología sinovial que afecta a la esquina posterolateral del tobillo. Por tanto, tenemos que hacer algún tipo de dispositivo que distraiga el tema para poderlo realizar. Las complicaciones son varias, han sido descritas muchas de ellas, incluyendo lesión nerviosa, daños del instrumental, daño del cartílago, formación de neuromas, infección, distrofia simpática, etc.
El posoperatorio de la recuperación, bueno, pues va a depender mucho del tipo de lesión y del tipo de cirugía que hemos realizado. En general, tras la intervención se requiere el uso de una férula durante 10 a 14 días, seguida del uso de una bota ortopédica durante 4 o 6 semanas. Sin embargo, estas recomendaciones, así como el tipo de recuperación, van a depender de la intervención realizada. Así, por ejemplo, estos tiempos de limitación de la movilidad y la recuperación son mucho más prolongados en el caso de tratarse de una artrodesis. Muchas gracias.